con el horario del sábado. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta clase hoy jueves 1 de junio. Y bueno, pues es nuestra última sesión de la modalidad live de esta materia de impuestos de personas físicas. Recordemos que hemos avanzado en estudiar pues algunos aspectos relevantes de entender cómo una persona física puede obtener sus ingresos y obviamente de acuerdo al régimen al que pertenecen, las pues obligaciones, las formas de cómo calculan sus impuestos, entendiendo ahí algunos aspectos importantes como las deducciones, etcétera. Entonces, para esta última clase vamos a ver el tratamiento fiscal de otras maneras de obtener ingresos de personas físicas. Recordemos que las maneras más comunes pudieran ser por medio de sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, o lo que le llamamos honorarios, también lo que es el arrendamiento, ¿verdad? A lo mejor serían como los más comunes que las personas realizan, alguna actividad empresarial, comercial. Sin embargo, hay otras maneras, lo hemos visto, que también las personas pueden obtener ingresos. Y es importante que nos metamos un poquito más a detalle, precisamente en entender qué pasa cuando suceden esas situaciones y cómo manejar, sobre todo, el tema de los impuestos. Entonces, mira, voy a avanzar y vamos a ver el orden del día. Fíjate, por ejemplo, una manera es obtener intereses. Los intereses sabemos que es hasta cierto punto el rendimiento que genera un dinero que se pone a trabajar. Regularmente es por medio de una inversión. Entonces aquí tenemos el sujeto, obligaciones, ingresos acumulables y deducciones autorizadas, para entender un poquito más cómo sería el tratamiento fiscal de una persona que obtenga ingresos por intereses. Tenemos también por premios. Hemos hablado, si una persona obtiene un premio, ya sea en la lotería, ya sea en alguna rifa, en algún sorteo, entonces, bueno, también vamos a ver cuáles serían las obligaciones que tiene que cumplir esa persona, los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y el gravamen. Y otra manera también que es posible, ¿verdad?, en las personas es los dividendos. Ahorita vamos a ver a detalle qué es dividendos, pero prácticamente vamos a decir que cuando una persona física es socia o accionista de una empresa, bueno, si obtiene ingresos de esa participación que tiene del capital de esa empresa, pues también va a tener que cumplir con ciertas obligaciones, va a tener que hacer ahí un cálculo de impuesto, y es importante que también lo analicemos un poquito más a detalle. Y bueno, ya por último daremos ahí el recordatorio en lo que es el proyecto integrador, que recordemos que estamos ya en los últimos días de nuestro curso, y es importante pues recordar esta actividad que hay que elaborar por parte de ustedes como alumnos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que sería los intereses. Muy bien. Bueno, el fundamento legal para el tratamiento de intereses lo encontramos en el artículo 8 de la ley de ISR. Ahí es el sustento que tenemos para este concepto. De hecho, nos dice que son los rendimientos de créditos de cualquier clase. También pueden ser rendimientos de la deuda pública, bonos y obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios. Los premios de reporto o de préstamos en valores, el monto de las comisiones que correspondan como motivo de apertura o garantía de créditos, el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, el otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban de hacerse a instituciones de seguros o fianzas. La ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean
de las que se coloquen entre el gran público inversionista. Ahí estoy leyendo parte de lo que la ley nos especifica y entiende como intereses. Ahora, también hay otro apartado que se entiende intereses por arrendamiento. Aquí nos dice que cuando existen contratos de arrendamiento financiero, se considera interés a la diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión. O sea, quiere decir que, acuérdate que cuando nosotros solicitamos un crédito, por ejemplo, para un arrendamiento financiero, puede ser un carro o alguna casa, etcétera, bueno, pues nos van a autorizar o otorgar cierto importe de préstamo, ¿verdad? Que así se le llama. Y la diferencia entre este y lo que al final pagamos, pues esa diferencia es lo que se llama intereses. La ley establece que también tendrán tratamiento de interés la diferencia con las rentas en una cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de un bien inmueble. La ley del ISR menciona en su artículo 133 que tendrán tratamiento de interés los pagos hechos por instituciones de seguros a los asegurados o beneficiarios por concepto de retiro parcial o total que realice la persona de la prima pagada o de los rendimientos, siempre y cuando sea antes de que ocurra un suceso amparado en la póliza de seguro. Hay un apartado que se llama aportaciones voluntarias. Los rendimientos de las aportaciones voluntarias depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro o la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro en los términos de la Ley del ISSSTE, así como los de las aportaciones complementarias depositadas en la cuenta de aportaciones complementarias en los términos de la Ley de los SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. En este caso se determinará el interés real acumulable, disminuyendo del ingreso obtenido por el retiro efectuado el monto actualizado de la aportación. La aportación se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó dicha aportación y hasta el mes en que se efectúe el retiro de que se trate. Ahora, ¿qué obligaciones nos representa tener ingresos por intereses? Bueno, en cuanto a las obligaciones de este apartado, el artículo 135 de la ley del ISR establece que quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de la ley están obligados a retener y enterar el impuesto. O sea, por ejemplo, el banco, ¿verdad? O la arrendadora, aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses como pago provisional. Cuando se trate de los intereses pagados por las sociedades que no formen parte del sistema financiero y que deriven de títulos valor no colocados dentro del público inversionista por medio de las bolsas de valores autorizadas, la retención se hará a la tasa del 20% sobre los intereses nominales. Continuamos con las obligaciones. En el artículo 136 de la ley del ISR se menciona que quienes obtengan ingresos por intereses tendrán otras obligaciones adicionales, como por ejemplo solicitar su inscripción en el RFC, presentar una declaración anual, mantener los documentos relacionados con ingresos, retenciones y pagos de ISR. Sin embargo, las personas físicas que no acumularon intereses a sus demás ingresos no requerirán contar con las últimas tres obligaciones. O sea, va a depender ahí la frecuencia, ¿verdad?, de cuándo se obtenga el ingreso por interés. Ahora fíjate, Roger, este aspecto es muy, muy importante. Las personas físicas con ingresos por intereses no están obligadas a presentar la declaración anual cuando en el ejercicio anterior la suma de intereses y salarios no rebase los 400,000 pesos
y que los ingresos por intereses reales no rebasen de 100,000 pesos y sobre esos ingresos se haya aplicado una retención adecuada. O sea que va a depender. Acuérdate que si se cumplen con estas condiciones, aquí nos dice que no estaremos obligados a presentar la declaración anual por intereses. Sin embargo, hay que recordar que esta es una decisión del contribuyente. Aunque yo no cumpla con estos requisitos, yo voluntariamente o por mi decisión puedo presentar la declaración anual, sobre todo cuando va a ser algo conveniente para mí. En este caso sería si yo tengo deducciones que quiero obviamente aprovechar y bajar mi base gravable, pues para que pueda ahí dar origen quizás a un saldo a favor que obviamente represente una devolución para mí de impuesto. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a considerar como ingreso acumulable hablando del tema de intereses? Nos dice que las personas físicas deberán acumular a sus ingresos los intereses reales percibidos en el presente año, según lo establezca la ley del impuesto sobre la renta. Los intereses pagados por las sociedades que no forman parte del sistema financiero y deriven de títulos de valor no colocados dentro del público inversionista por medio de las bolsas de valores autorizadas serán acumulables en el año en que se devenguen, o sea, es decir, en el año en el que apliquen y que obviamente se hayan aprovechado en ese ejercicio. El título valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo que el ejercicio de derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del documento. Fíjate, vamos a hablar del ajuste anual por inflación. Nos dice que este se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que generen los intereses por el factor que se obtenga de restar la unidad del coeficiente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión entre el citado índice correspondiente al primer mes del periodo. O sea, recordemos que cuando nosotros metemos un dinero a inversión, tenemos que tener bien clarificado las fechas, a partir de cuándo empieza la inversión y cuándo termina, ¿verdad? O sea, el plazo de la inversión. Porque nosotros en este caso podremos también calcular lo que es el ajuste por inflación. Recordemos que este ajuste por inflación pues puede resultar ya sea acumulable o deducible, dependiendo ahí en este caso cuál sería el resultado que nos arroje. El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de la inversión, esto sin considerar los intereses devengados no pagados. La ley del ISR indica que las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los marcados por la ley podrán optar por considerar la retención como pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al año de que se trate y que no exceda de 100,000 pesos. Entonces aquí tenemos que ver, sobre todo hay muchas personas que ponen su dinero a trabajar en inversiones y que viven ahora sí que de los intereses que van cobrando, pues ya sea cada mes o cada trimestre, dependiendo ahí los periodos que ellos elijan. Entonces, bueno, si en el año no excedan de 100,000 pesos lo que obtuvieron de intereses, o sea, es decir, de rendimiento por esas inversiones, pues no estarán obligados a presentar la declaración anual. Pero si rebasan esta cantidad, sí estarían obligados, ¿verdad? O sea, tenemos ahí que cuidar esas condiciones que nos señale la ley. Ahora, ¿qué deducciones yo puedo restar, obviamente, mis ingresos para bajar mi base gravable cuando tenga ingresos por intereses? La ley indica en su artículo 25
que los contribuyentes pueden deducir los intereses devengados a cargo del ejercicio. Para el caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados. Para que los contribuyentes puedan hacer deducibles los intereses, el artículo 27 de la ley de ISR indica estos requisitos. Ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Estar debidamente registrados en la contabilidad y restarse una sola vez. Y cumplir con las obligaciones establecidas en la ley del ISR en materia de retención y entero de los impuestos. Ahora, nos habla la ley también de que existe una tasa promedio. Nos dice que para determinar la tasa de impuesto promedio, se sumarán los resultados expresados en por ciento que se obtengan de dividir el impuesto determinado en cada ejercicio entre el ingreso gravable del mismo ejercicio, que los ejercicios anteriores de que se trate en los que se haya pagado el impuesto, y el resultado se dividirá entre el mismo número de ejercicios considerados sin que estos excedan al número de 5 ejercicios. El impuesto que resulte se sumará al impuesto que corresponda al ejercicio que se trate y se pagará conjuntamente con este último. Ahora nos dice que hay que tener presentes dos aspectos, hablando de intereses. La constancia de percepciones y retenciones por intereses, ya que esta nos muestra la información de los intereses reales y nominales para presentarlos en la declaración anual. Y los ingresos por intereses son presentados por medio de una declaración anual a través del sistema Declarasat, ubicado en la página del SAT. Pues obviamente sabemos que cada año el SAT habilita un espacio ahí en su portal para la presentación de la declaración anual, y en este caso pues nosotros tendríamos que seleccionar ahí la casilla, ¿verdad? O el apartado de que obtuvimos ingresos por intereses, para que se nos despliegue ahí una serie de datos que nos solicite la autoridad para llenar respecto a este tema de los intereses. ¿Ok? Muy bien. Bueno, fíjate, vamos a ver este primer video, Roger, que habla precisamente de los ingresos por intereses. Buen día, agradezco que estés aquí viendo el video, dejando tu like y tus comentarios. En este video quiero compartir en materia de ISR un caso práctico de ingresos por intereses para personas físicas. Para ello me sitúo en el título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla sobre las personas físicas, en el capítulo 6 del artículo 133 al 136, que habla de los ingresos por intereses. El artículo 133 de la ley nos menciona el objeto del impuesto y nos dice que se consideran ingresos por intereses para los efectos de este capítulo los establecidos en el artículo 8 de esta ley y los demás conforme a la misma tengan el tratamiento de interés. Entonces nos regresamos al artículo 8, el cual dice que para los efectos de esta ley se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con que se necesite a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Y continúa mencionando entre qué otros se consideran rendimientos, entre los cuales menciona los rendimientos de la deuda pública, por ejemplo, los CETES, los bonos, los bondes, los premios de reportos, y también menciona los rendimientos que se obtienen de las operaciones de factoraje financiero, es decir, aquellas operaciones que se realizan con las empresas que comercializan con sus cuentas por cobrar. Continuando con los artículos propios de este capítulo, el artículo 134, es importante considerar dos situaciones. La primera
es cuando la persona física recibe intereses por una institución que se encuentra dentro del sistema financiero mexicano. Y el segundo caso, cuando la persona física recibe intereses por una institución, por una persona, por una sociedad que no se encuentra dentro del sistema financiero mexicano. Para el primer caso, las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio. Para el segundo caso, los intereses se acumularán en el ejercicio en que se deben. El artículo 135 habla de la obligación de retención para quienes paguen intereses. Igual mencionamos los dos casos. Uno, quienes formen parte del sistema financiero van a retener una tasa del 0.97% sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses. Esta tasa del 0.97% se menciona año con año en la Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 21. Para el año 2021, la tasa de retención es del 0.97%. Quienes no formen parte del sistema financiero van a retener a una tasa del 20%, pero sobre los intereses nominales. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables por intereses podrán considerar la retención que les haga la institución como un pago definitivo, entonces ya no tendrían la obligación de hacer su declaración anual siempre y cuando estos intereses no excedan de 100,000 pesos. El artículo 136 menciona las obligaciones que tienen los contribuyentes que tengan ingresos por intereses: inscribirse al RFC, presentar su declaración anual y conservar toda aquella documentación relacionada con retenciones, intereses y pago de impuestos. En este primer caso, quiero hablar de una persona física que durante el ejercicio 2021 obtiene ingresos por intereses por una inversión a plazo fijo en una institución integrante del sistema financiero mexicano. Los datos son los siguientes. Tenemos un capital invertido de 3 millones. Este capital invertido para este caso no varía en ningún día del año. Una tasa de interés del 6%, intereses nominales por 180,000. Nuestro periodo de inversión es del 1 de enero al 31 de diciembre. Necesitamos los INPC del primer mes de inversión y del último mes de inversión. Enero 21, el INPC es de 110.21 y el INPC de diciembre no lo tenemos, por lo que para este supuesto vamos a ocupar el de septiembre, que es de 114.601. Primero vamos a realizar el pago provisional, a calcular el pago provisional. Recordando lo que nos dicen los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 135 nos dice que quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta ley, es decir, las personas que se encuentran dentro del sistema financiero mexicano, están obligados a retener el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital, y este se va a considerar un pago provisional. Nuestro capital invertido es de los 3 millones. El porcentaje de retención para el año 2021, según el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, es del 0.97%, lo que nos da un pago provisional de 29,100 pesos. Ahora pasamos a la determinación del ISR anual. Recordando lo que nos dice el artículo 134 sobre la acumulación de los ingresos, nos dice que las personas físicas deben acumular los intereses reales. Y el mismo artículo 134 nos da el procedimiento para el cálculo de estos intereses reales. Primero, voy a calcular el saldo promedio. El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de la inversión sin considerar los intereses devengados no pagados. Es decir, el día 1 de mi inversión tuve 3 millones. El día 2 de inversión tuve un saldo diario de 3 millones. El día 3 continué con el mismo saldo.
y así durante los 365 días del año conservé el mismo saldo de 3 millones, por lo que para este caso tengo un saldo promedio de 3 millones. Posterior, calculo el ajuste anual por inflación. El mismo artículo 134 continúa diciendo, el ajuste anual por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario, en este caso mis 3 millones, por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el INPC del mes más reciente del periodo, diciembre 2021, entre el INPC correspondiente al primer mes del periodo, enero 2021. Realicé este cálculo en la parte de aquí arriba, mi factor de actualización, hago la división, le resto la unidad y tengo un factor de actualización del 0.0398. Este factor se lo aplico a mi saldo promedio de inversión y tengo un ajuste anual por inflación de 119.400. Continuando leyendo el artículo 134, nos dice que se considera interés real el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. Recordando mis datos, mis intereses son por 180,000 pesos. En cuanto exceden al ajuste por inflación, únicamente hago la resta y exceden en 60,600 pesos. Estos 60,600 pesos son mi interés real y es lo que yo voy a acumular a mi declaración anual. Ahora sí puedo proceder a realizar mi declaración anual. Acumulo mis intereses reales. Para este caso yo no tengo deducciones personales, entonces voy a tener una base gravable de 60,600 pesos. Aplico la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Le quito el límite inferior, me da un excedente de 52,874, le aplico el porcentaje, obtengo un impuesto marginal de 3,383.36 pesos, le sumo la cuota fija y llego a un impuesto anual causado de 3,531 pesos con 87 centavos. A este impuesto anual le voy a restar mis pagos provisionales. ¿Y cuánto fue de mis pagos provisionales? Lo que la institución financiera me retuvo, es decir, los 29,100 pesos. Y llega un saldo a favor de 25,568.13 pesos. Ahora, para el segundo caso, cuando una persona física recibe intereses de una institución que no se encuentra dentro del sistema financiero mexicano, para este caso voy a utilizar los mismos datos. Un capital invertido de 3 millones, un interés anual del 6%, llego a unos intereses nominales de 180,000 pesos. Para el pago provisional, ¿cómo lo vamos a calcular? Según el artículo 135, nos dice que las personas que no se encuentren dentro del sistema financiero nacional mexicano van a retener una tasa del 20%, pero sobre los intereses nominales. Mis intereses nominales son de 180,000 pesos. Le aplico el porcentaje de retención y llego a un pago provisional, la retención que me va a realizar la institución, de 36,000 pesos. Ahora, para este caso no voy a acumular mis intereses reales, sino que el artículo 134 nos dice que se van a acumular los intereses que se devenguen en el ejercicio. Los intereses que se devengaron en este caso fueron por 180,000 pesos. No tengo deducciones personales en este caso. Llego a una base gravable de 180,000 pesos. Le aplico la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y llego a un impuesto anual causado de 21,154.08 pesos. Le voy a restar mis pagos provisionales, es decir, la retención que me hizo la institución financiera, que son los 36,000 pesos, y llego a un saldo a favor de 14,845.92 pesos.
Roger, vamos a continuar. No sé si tengas algún comentario hasta ahorita de este tema de los intereses. No, maestra, no, por el momento no. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con la otra manera de obtención de ingresos de una persona física, como pueden ser los premios. Y sabemos que esto es un tema, pues sabemos que no tan común, ¿verdad? A veces no es tan frecuente que una persona se gane un premio. Pues obviamente por la cantidad de bajas posibilidades existe, ¿verdad?, de ganarse un premio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando sucede esta situación, cómo debe de ser el tratamiento fiscal. Los premios son considerados ingresos por la obtención de premios, los derivados de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente según lo estipula la ley del impuesto sobre la renta. Toda persona física que perciba ingresos por premio deberá declarar dicho ingreso, según lo estipula el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, que menciona que las personas físicas que vivan en México están obligadas a informar en su declaración anual sobre los préstamos donativos sin premios obtenidos en el mismo año, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Para un mejor entendimiento, en el siguiente video te vamos a mostrar un ejemplo. Ahorita más adelante vamos a ver un video de lo de los premios. Voy a seguir ahorita ahondando un poquito más en estas obligaciones, en las deducciones, etc. La ley indica que quienes no realicen la declaración anual mencionada no podrán considerar como pago definitivo la retención hecha por la persona que les otorgó el premio, además de que deberán acumular con sus demás ingresos los ingresos obtenidos por premios. Por consecuencia, la persona que obtenga el ingreso podrá acreditar contra el impuesto que se determine en la declaración anual la retención del impuesto federal que le hubiera efectuado a la persona que pagó el premio. Entonces, para que podamos cumplir con estas obligaciones de obtener ingresos por premio, lo primero es que lo tenemos que mencionar en la declaración anual, siempre y cuando haya sido superior a 600,000 pesos. Esa sería ahí la condición, ahí nos decía la ley. Y obviamente podremos descontar o acreditar la retención que nos hubieran hecho por este premio, obviamente pues ya sea la persona o la empresa que fue quien otorgó este premio. En el artículo 139 de la ley del impuesto sobre la renta mencionan que los que entreguen los premios, además de tener la obligación de realizar las retenciones de ISR a los acreedores de los premios, tendrán también las siguientes obligaciones: dar a los acreedores de los premios un comprobante fiscal en el que se refleje el importe de la operación y el impuesto retenido que fue enterado. Dar además una constancia de ingreso y el comprobante fiscal por los premios por los que no se está obligado al pago de impuesto. Mantener conforme al Código Fiscal de la Federación la documentación relacionada con las constancias, comprobantes fiscales y retenciones de este impuesto. Muy bien, ¿qué vamos a considerar entonces como ingreso acumulable, hablando de los premios? El artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos menciona que cuando una persona otorgue un premio y pague por la persona física beneficiada el ISR por retención, dicho importe será considerado ingreso por premios. La Ley del Impuesto sobre la Renta señala que no será considerado premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en las loterías. ¿Alguna vez has jugado tú lotería nacional, Roger? ¿Sí sabes lo que es un reintegro? No, maestra, no. Ok.
Bueno, mira, me voy a regresar aquí tantito para que acá teníamos una imagen. Bueno, aquí ya ves que viene el número del billete. Obviamente, pues esta es una imagen ilustrativa, vienen ceros, pero vamos a pensar que este número terminara en 20. No sé, 18,320, que fuera el número de billete. Entonces, si el 18,320 gana el primer premio, obviamente pues se lleva el monto ahí de cuánto era el premio. Pero reintegro se le llama a los últimos dos dígitos. O sea, si tú tienes otro número pero termina en 20, que fue la terminación ganadora, se les da un reintegro que, no sé, muchas veces son una cantidad de dinero, pero muy mínima. Pueden ser 200 pesos, 500 pesos, dependiendo ahí el tamaño, ¿verdad?, del monto del premio original. Entonces a eso se le llama reintegro, pero dice que cuando tú te ganas en el año un reintegro, pues eso no te va a crear ninguna obligación, o sea, porque no se va a considerar, por eso nos dice que no se va a considerar como, aquí nos dice, el reintegro correspondiente no será considerado premio, el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en las loterías. Esto entendiendo por reintegro el premio de la lotería que consiste en devolver la misma cantidad de dinero que se jugó. Bueno, mira, pues ahí está específicamente en cuánto va a considerarse el reintegro. Va a ser el mismo cantidad que tú, en este caso, pagaste por participar, ¿verdad?, en esa lotería o en esa rifa, dependiendo ahí cuál haya sido la situación. Ahora, ¿qué deducciones yo puedo considerar si gané un premio? Para las personas físicas que obtengan ingresos por premio, aplicarán las deducciones autorizadas establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 151, fracción 1, 2 y 3, las cuales son denominadas las deducciones personales. Recordemos que las deducciones personales, Roger, solo las metemos para la declaración anual y se meten una sola vez, independientemente de los regímenes en los cuales estés inscrito. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas deducciones personales? Los gastos médicos, los honorarios dentales, los gastos hospitalarios, los donativos y los gastos de funerales, entre algunos otros. En el artículo 138 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, encontramos cómo es que se determina el impuesto a pagar por concepto de ingresos por premios. Nos dice que el ISR a pagar por concepto de premios, de loterías, sorteos, concursos y rifas realizados en México será calculado con una tasa del 1% sobre el importe del premio, sin deducción alguna, siempre que las entidades federativas no tengan un impuesto local para dichos ingresos o el gravamen de la federación no rebase el 6%. Por ejemplo, si una persona física se gana un premio en la Lotería Nacional de 700,000, deberá pagar un ISR por la cantidad de 7,000 pesos. O sea, es el 1%, en este caso, del monto que correspondió al premio. Eso va a ser lo que se considera como el ISR retenido por concepto de premio. Muy bien, vamos a ver ahora este video. Vamos a continuar con más en las noticias Tampico. Como cada semana es un gusto saludar a la contadora Luz Guzmán de Maya Contadores. Contadora, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Taco. Un placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, contadora. Y bueno, como siempre, como cada semana, tratando de presentar temas que se convierten, por supuesto, importantes para toda la ciudadanía. Y discutiendo sobre la temática de esta semana, contadora, nos iba a aclarar cuál es la situación que prevalece
en torno a quienes hacen acreedores a premios a través de rifas o sorteos. Así es un tema que está, digamos, de moda con el pasado sorteo que hubo presidencial, que todos conocemos por aquellos premios que fueron acreedores, que están pensando que quizá van a recibir 20 millones, pero no es esa cantidad. Recordemos que no hay ningún ingreso que esté exento de impuestos, entonces no está fuera del alcance de pagar impuestos los premios y ahora sí los ingresos por premios y sorteos. Y estamos hablando que cuando uno se hace acreedor a un premio, llámese por apuestas, llámese por lotería, llámese por cualquier otro concurso en el que se participó, que recibió autorización por parte del gobierno, porque hay que recibir una autorización para estas dependencias puedan hacer este tipo de concursos y otorgar premios. Cuando la persona recibe un premio, hay una retención de un impuesto federal del 1% del total del importe del premio. Entonces, aunque diga, ¿te ganaste 10,000 pesos? Bueno, no vas a recibir los 10,000 pesos, vas a recibir los 10,000 pesos menos el impuesto, que es un 1% sobre el importe a nivel federal, y en los estados, en la mayoría de los estados, aquí nos incluimos, es un 6%. En total, la retención es un 7%. La pregunta es, bueno, ¿y si yo no estoy registrado, qué va a pasar? Bueno, te vas a tener que registrar para recibir este premio y que se te puede emitir una constancia de retención, y en el mes de abril vas a presentar tu declaración anual para informar sobre el premio. Recordemos que cuando es un ingreso que rebasa de 600,000 pesos, aunque ya haya pagado el impuesto, aunque esté exento de impuestos, ya sea porque provenga de viáticos, donativos o por herencias, existe la obligación de que hay que informarlo. Y recordemos, como le hemos comentado, que si no se informa, entonces, si la autoridad por ahí detecta que hubo un ingreso y no se informó, aunque ya no haya tenido la obligación de pagar el impuesto, se convierte en una omisión. Entonces es importante saber, número uno, que cuando veas un importe, no es ese importe el que vas a recibir, es el importe menos el impuesto, un 7% sin derecho a deducción. Las deducciones las vas a poder considerar hasta en tu declaración anual, que es en donde vas a informar este importe que recibiste y el impuesto que te retuvieron. Y aún sea premios por apuestas o premios por sorteos o estos premios también que recibes por monederos electrónicos, ¿no? Por ahí algunos centros comerciales muy conocidos también hacen este tipo de sorteos. Entonces, ojo, eso también hay que informarlo y considerarlo cuando estás obligado a presentar declaración anual. Oye, contadora, y una vez que se retiene este impuesto del premio, vamos a suponer que alguien se gana una cantidad considerable y la mantiene en una cuenta, años posteriores, ¿sigue generando la obligación del pago de los impuestos el tener cantidades de este tipo? No, es solamente cuando lo percibo, en el año que lo percibí, por decir, ahorita que estamos en 2020, si tenemos un premio, en el 2021 declaro y bueno, pues el resto ahí lo tengo guardado. Y si en un momento dado me piden el origen de dónde proviene ese dinero que tengo en esa cuenta, yo ya tengo la manera de cómo justificarlo porque tengo una constancia de retención y tengo también una declaración anual. Eso solamente se declara en el ejercicio en que lo percibí. Importante lo que comenta, contadora, mantenerse vigente con las obligaciones ante el SAT, porque de cualquier manera no se va a escapar la persona del pago, ya sea de la retención o en su primer o en su segundo momento, ¿no? Y fíjate, Paco, que hay otro caso también muy interesante. Por ahí nos tocó en alguna ocasión una persona que no era posible su solicitud de devolución de impuestos sobre la renta. Decía, es que yo ya declaré todo, aquí están todos mis ingresos, ¿por qué la autoridad me dice que estoy omitiendo un ingreso, no? Entonces, pues, por más que se le preguntó, ¿estás seguro que no recibió ningún otro ingreso? No obtuvo nada. Entonces, ya la autoridad dijo, no, sí, usted obtuvo otro ingreso, fue un premio obtenido de tal tienda departamental por tal importe, y ya dijo, es verdad, me gané un monedero electrónico en tal lugar, pero yo pensé que ese impuesto pues ya era definitivo.
Sí, es definitivo, pero como está esta persona en su caso estaba obligado a presentar declaración anual, tiene que informar ahí la totalidad de los ingresos y todos los impuestos que le fueron retenidos, porque forman parte también de lo que es la determinación del impuesto anual. Entonces también por eso es importante, ¿verdad?, informarle esto a la persona que te está apoyando con tu contabilidad, con tus asuntos fiscales, para de esa manera también poderte ayudar de mejor manera, ¿no? Pero fíjense las consecuencias, no solamente que te vayan a cobrar, sino que también puede ser motivo que te detengan un saldo a favor por omitir esta información. Esos del SAT deberían de estar en la Fiscalía General de la República, buenos para investigar. Contadora, como cada semana, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Feliz miércoles. Muy bien, Roger. ¿Algún comentario sobre este tema de los ingresos por premios? Sí, maestra, me llama la atención que la persona dijo que dice que en total es el 7% que se va a retener. ¿Eso es cierto? Es que fíjate que ahí va a depender también, me imagino ya ¿te acuerdas que hace rato que leímos la información decía que también hay que atender a la legislación local, o sea, de cada estado, ¿verdad? Si el estado en este caso, donde se obtuvo el premio, tiene una tasa mayor, pues bueno, se tiene que atender a lo que en este caso el estado indique, ¿verdad? Entonces pudiera ser que ahí pueda haber esas diferencias, por decirlo de alguna manera, dependiendo del estado. Cuando se refiere a una tasa mayor, ¿a qué quiere decir eso? O sea, entiendo que dice que tiene que un 6% en el estado, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque decía como que era lo máximo que pueden retenerte. Uh-huh. Ok. Ya. O sea, no pueden retenerte más de ese importe. Ok. Entonces, cuando eso pasa, pues ya es diferente, ¿no? Sí, entonces por eso te digo, hay que en todo caso analizar bien en qué estado se obtuvo el premio y cuál era la tasa que aplicaba ahí. Algunos estados aplica el 1%, en otros puede aplicar una tasa mayor, pero bueno, según lo que yo tenía entendido de la ley es que no debe superar el 6%, o sea, como tasa máxima. Maestra, le quería hacer una pregunta ahorita que se me vino a la mente. Ahorita que me preguntó hace rato que si no tenía una duda del régimen de intereses. Ya ve que puso un video y la persona explicó tanto cómo se hace el pago provisional como la declaración anual. Pero ella hizo lo que viene siendo cuando sacó el ajuste anual por inflación y puso pago provisional, ¿no?, de manera mensual. Pero ya en la declaración anual puso pagos provisionales, se lo restaba, ¿no? Se lo restó, sí. Ajá, pero fíjense que en la clase 16 a mí me llama la atención que ya en lo último abajo, en la clase 16 hay como, sí, ya en las últimas clases, perdón, sí, hay un ejercicio precisamente que dice en la que dice determinación del ISR, pero como si estuvieras haciendo la declaración anual. Ajá. Pero en lo último, antes de impuesto a favor o a cargo, ahí en la clase ponen menos retenciones. Bueno, es que son dos cosas diferentes. O sea, de hecho, puede ser que tengas retenciones que las tengas que restar y también que tengas pagos provisionales, ¿sí me explico? O sea, pueden darse los dos casos. Uh-huh. Ya. Y si se da, y por ejemplo, el de los pagos provisionales, ¿en qué caso, por ejemplo, se daría? Bueno, pues siempre y cuando, ¿cómo te diré? Quedes con una base gravable y quedes con un impuesto a cargo en el mes. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Si yo como persona física obtuve ingresos por servicios profesionales, o sea, por decir yo como que soy contadora, yo emito una factura en el mes de X cantidad, 10,000 pesos, vamos a pensar. Y a mí me retienen un 10% de ese ingreso de 10,000. O sea, quiere decir que a mí me retuvieron 1,000 pesos de ISR
de esos 10,000 que yo obtuve. Vamos a pensar que durante el mes, cuando yo obtuve esos ingresos, tuve muy pocas deducciones, no sé, 500 pesos de deducciones, a lo mejor porque pagué el teléfono o el internet, o sea, no tuve realmente muchos gastos. Entonces, mi base gravable serían 10,000 menos 500, 9,500. Sobre 9,500 me aplico la tabla mensual de pago provisional y te estoy diciendo así nada más como un ejemplo. Sí. Vamos a pensar que a mí me quedó un impuesto a cargo de 1,400 pesos. Sobre esos 1,400 pesos que en teoría yo le debería pagar al SAT, primeramente tengo que restar las retenciones que me hicieron en el periodo, que habíamos dicho que eran 1,400 menos 1,000 de retención, me queda un ISR a pagar de pago provisional de 400. Entonces te fijas que puede ser posible que durante el mes, si yo tuve muy bajas deducciones, me quede una diferencia por pagar. Entonces, si te fijas en el mes, una parte a mí me retuvieron, que esa es una obligación que siempre las personas morales nos hacen del 10%, y otra parte yo la pagué directamente al SAT, porque en este caso pues el impuesto fue mayor, porque como obtuve muy pocas deducciones, o tuve más bien durante el periodo muy pocas deducciones, salió una base gravable más alta. Entonces, ahora, va a haber meses donde quizás pase lo contrario. Vamos a pensar, al siguiente mes, otra vez, yo tuve 10,000 pesos de ingresos, pero ahora sí tuve varias deducciones, porque pagué, no sé, compré papelería, compré una impresora, fui a un viaje, ¿verdad?, a dar un curso o a tomar un curso del área donde yo obtengo mis ingresos, etcétera. Y vamos a pensar que yo obtuve, que acumulé 7,000 pesos de deducciones. 10,000 menos 7,000 de deducciones, tengo una base gravable de 3,000. Sobre 3,000, aplico la tabla, y vamos a pensar que ahora me quedó un impuesto de 600 pesos. 600 pesos me quedó de ISR a pagar, menos retenciones 1,000. Quiere decir que yo no voy a pagar nada, o sea, mi impuesto a pagar realmente va a ser cero, incluso con las retenciones que me hicieron de 1,000 de ese mes, pues más, o sea, pagué de más, vamos a decirlo, en ese mes del impuesto que me había determinado. Pero como yo no puedo estar haciendo cada mes, ¿cómo te diré?, pedir una devolución al SAT, sino que por eso se les llama provisionales, porque es como algo acercado, ¿verdad?, a la realidad. Al final de cuentas, cuando yo hago la declaración anual, es cuando hago el cálculo anual y ahora sí, sobre el impuesto que me calcule, resto todas las retenciones que en el año se me hicieron de ISR y resto todos los pagos provisionales que en su caso hice durante el año. Si es que en algunos meses o en algún mes hice pago provisional. O sea, que yo lo haya pagado directamente al SAT por medio de una declaración. Entonces te fijas que son dos conceptos que yo voy a poder aplicar en el cálculo anual. Ya. ¿Ok? Ya, maestro, ya capté. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, Roger, y tenemos... Ok, el último tema, que es dividendos. Vamos a ver qué son los dividendos. Nos dice que los dividendos es una parte de las ganancias de una sociedad o empresa que es distribuida constantemente entre los accionistas que forman parte de la organización. Según lo determina la ley de ISR, también son considerados dividendos los siguientes, y vienen aquí algunos conceptos. Los intereses no mayores del 9% anual de las aportaciones y las participaciones de los trabajadores en las utilidades, PTU, pagadas a favor de los obligacionistas por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. Préstamos a socios o accionistas, a excepción de los que reúnan los siguientes requisitos:
que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral, que se pacte a un plazo menor de 1 año, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales, que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a las demás beneficien a los accionistas de personas morales. Ahora, ¿qué obligaciones tengo si recibo ingresos por dividendos? En cuanto a las obligaciones, el artículo 140 de la Ley de ISR establece que las personas físicas que obtengan ingresos por dividendos deberán acumular a sus ingresos ordinarios los obtenidos por dichos dividendos o utilidades. También indica que las personas físicas estarán sujetas a pagar una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Las personas morales tienen la obligación de retener el ISR cuando distribuyan dividendos o utilidades y enterarlos conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. Dicho pago será definitivo, según lo estipula, ahí no le alcanzo a ver bien, se tapó con la imagen del impuesto sobre la renta. Imagino que se refería ahí a algún artículo. Ahora, ¿qué se va a considerar como ingreso acumulable? Respecto a los ingresos acumulables, la ley establece que dichas personas físicas podrán acreditar el ISR pagado por la persona moral que dio los dividendos o utilidades al impuesto determinado en su declaración anual. O sea, quiere decir que la empresa de la cual yo soy accionista me paga un dividendo, me va a tener que hacer una retención de igual manera, y eso yo lo voy a poder acreditar también contra mi impuesto anual. Esto siempre y cuando quien realice el acreditado considere como ingreso acumulable, además del dividendo recibido, el importe del impuesto sobre la renta pagado por la persona moral y se cuente con una constancia y un comprobante fiscal. O sea, acuérdate que siempre todo tiene que estar comprobado, ¿verdad? O sea, respaldado con un comprobante fiscal. Para tales efectos, el impuesto pagado por la persona moral será determinado aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley al resultado de multiplicar el dividendo o la utilidad percibido por el factor de acumulación de 1.4286. O sea que tiene ahí un tratamiento específico. Por lo que podemos observar, el artículo 9 de la ley del ISR establece que las personas morales deberán hacer el cálculo del impuesto aplicando al resultado fiscal del año la tasa del 30%. Por ejemplo, una persona moral deberá pagar un ISR de, si el dividendo que te pagan son 35,000 pesos en el año, primero lo va a multiplicar por el factor de 1.4286, que son, en este caso, 50,001, ¿verdad? Y luego ese resultado por la tasa del 30%, y esto serían 15,000 pesos. Cantidad que la persona física que recibe el dividendo puede acreditar en su declaración anual. ¿Ok? O sea, sí de repente puede ser ahí un cálculo que esto lo tiene que hacer, acuérdate, la persona moral, o sea, es decir, la empresa de donde yo soy accionista. Y yo como persona física recibo un dinero por concepto de dividendo y también me van a generar la constancia para que yo sepa cuánto fue lo que me retuvieron, para que yo en la declaración anual lo pueda descontar, o sea, es decir, lo pueda aplicar en menos retenciones. Ahora, ¿cuáles son algunas deducciones autorizadas que yo puedo considerar por concepto de dividendos? Bueno, las personas físicas que obtengan ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales deberán aplicar las deducciones autorizadas personales establecidas por la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, los honorarios médicos, dentales, hospitalarios, transporte escolar, obligatorios se deberán de realizar con cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos, o ya sea por medio de tarjeta de crédito, débito o de servicios. O
sea, las mismas que mencionamos que solo van para la declaración anual, ¿verdad? Son las únicas, o sea, no tiene otras deducciones adicionales régimen de dividendos. Maestra, Mande. aquí en este régimen no se hacen pagos provisionales. No. Es como el de plataformas digitales y el de salario, ¿no? No se hacen pagos provisionales porque el dividendo, o sea, ¿cómo te diré? El cálculo del impuesto se va a generar cuando se te paga el dividendo. Regularmente las empresas pagan una vez al año los dividendos, pero bueno, puede ser que algunas decidieran pagar 2 o 3 veces al año, lo pueden hacer, pero cada vez que te paguen, ahí es donde van a hacer el cálculo, y te van a generar la constancia de retención. Okay. Y tú para el anual vas a descontar todas las retenciones que te hubieran hecho durante el año, pues por concepto de dividendos. ¿Ok? El importe de deducciones personales y de depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro no podrá exceder de la cantidad que resulte menor de 4 salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o del 10% del total de los ingresos de la persona física, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. Vamos a ver este video, Roger, que está bastante interesante sobre los dividendos. Vamos aquí de vuelta a el ABC de los impuestos. Te invito a que nos sigas a este canal de YouTube, donde estaremos dando consejos y estrategias y alternativas para el pago de los impuestos. Bueno, si se acuerdan, en los últimos videos estamos analizando los diversos conceptos en materia de ingresos que pueden obtener las personas físicas y cuál es su régimen fiscal aplicable. El día de hoy vamos a ver el régimen fiscal de los dividendos. Ustedes saben que los dividendos es por razón natural cuando una persona física es socia o persona moral accionista de otra sociedad, de otra persona moral, tienen derechos económicos y derechos corporativos. Dentro de los derechos económicos, evidentemente, todos los accionistas de una sociedad o socios de una sociedad están esperando el percibir o recibir utilidades o dividendos. Vamos a ver cuáles son los efectos fiscales de los dividendos recibidos por parte de personas físicas respecto de sociedades, personas morales. Bueno, por un lado, tenemos en la ley del impuesto sobre la renta la obligación que nos establece para la sociedad que reparte un dividendo, una utilidad a favor de los socios o accionistas, a que se le retenga un 10% del monto de la utilidad repartida. Bueno, la mala noticia es que esta retención se considera definitiva, es decir, esta retención no la podemos acreditar contra el impuesto que nos dé en la declaración anual de la persona física de los accionistas. Entonces, este es un impuesto individual que se tendrá que retener por parte de la sociedad a favor de las personas físicas. Bueno, vamos a ver qué pasa en la declaración anual. Otra de las obligaciones que tienen los socios accionistas, pues además de ser sujetos de la retención que platicamos, están obligados a presentar declaración anual. Ya, como lo hemos dicho en otros videos, la fecha de presentación de las declaraciones anuales de persona física es en abril. No se nos olvide esta fecha, tenemos a más tardar abril del año siguiente de cuando termina el año fiscal. Entonces, ya una vez que estamos ante la presencia de la declaración anual, de la presentación, tenemos que esta persona, siguiendo el ejemplo que recibió, vamos a manejar un ejemplo, un casito práctico, donde una persona física recibe $1,000,000 de dividendo. Vamos a ver, la ley del impuesto sobre la renta nos obliga a aplicarle un factor de piramidación al monto recibido por el accionista, dándonos en este caso el factor de piramidación corresponde al 1.4286. Esto nos da como resultado un dividendo acumulable, es decir, esta es la cantidad que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta nos encontramos obligados a acumular a los demás ingresos. En nuestro ejemplo vamos a manejar que este accionista no percibe otro tipo de ingresos fiscales como persona física. Bueno,
ya que tenemos la cantidad del dividendo con el factor de piramidación del 1.4286, que me da como resultado 1.428.600, ¿sí? La ley nos permite también acreditar el 30% de este monto, de este dividendo acumulado. Este monto, nosotros como accionistas, como personas físicas, en nuestra declaración anual, se podrá acreditar contra el impuesto que resulte en el cálculo anual. Entonces ahí tenemos ese monto. ¿Por qué? Parte de la premisa de este acreditamiento, que en principio el accionista cuando recibe el dividendo es porque la persona moral, la sociedad, ya pagó el impuesto sobre la renta sobre sus utilidades. Es decir, en estricta teoría no tendría que haber un perjuicio o un efecto adicional en materia de impuesto sobre la renta para el accionista. Es decir, parte de la premisa de la ley que el que ya pagó el impuesto sobre las utilidades es la sociedad operativa, la sociedad en la cual la persona física es socio o accionista. Bueno, por eso es la razón o el razonamiento del por qué la ley permite en la declaración anual a los accionistas acreditar el equivalente al 30% del monto del dividendo ya piramidal. Bueno, vamos a ver cuánto nos da a nivel anual este ingreso del 1.428.600 para este accionista. Bueno, aquí tenemos el dividendo acumulable, 1.428.600. Le vamos a aplicar la tarifa anual, porque este es un concepto que solamente se reconoce a nivel anual. Es decir, no hay obligación de hacer pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, como en otros conceptos que ya hemos visto en otros videos anteriores. Acuérdense, en el ABC de los impuestos encontrarás esas recomendaciones o comentarios que hemos hecho respecto a otro tipo de ingresos. En el caso, repito, de dividendos, no te encuentras obligado a hacer pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Es decir, es un concepto que lo vas a reconocer única y exclusivamente en tu declaración anual. Bueno, vamos a pasar el tiempo, transcurre el tiempo, el accionista ya está, vamos a pensar en el mes de abril del 2021, ya estamos en el mes de abril del 2021. Este dividendo lo recibió por ahí, vamos a pensar, en junio del 2020. Ya llegamos, estamos futureando que estamos, insisto, en abril del 2021. Y vamos a hacer el cálculo anual de este accionista, considerando, como lo expliqué hace rato, que no recibe otro tipo de ingresos. Él simplemente recibió reparto de utilidades a través de su sociedad en la cual él es accionista. Bueno, tenemos el dividendo acumulable del 1.428.000, que es el que les habíamos comentado acá. Aplico la tarifa anualizada, de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta. Obviamente tengo que, recordarán, para aplicar una tarifa progresiva en personas físicas, tengo que ubicar en esa tabla, en esa tarifa, cuál es el límite inferior que más se le acerca al ingreso gravable o al ingreso acumulable. En este caso, la cantidad que más se acerca de los límites inferiores, porque son varios renglones, varias filas, pues es el del 1.166.200 pesos. Entonces, una vez que tengo ya el límite inferior, se lo resto al ingreso gravable del accionista y me da un excedente de 262.400 pesos. Sigo dentro del mismo renglón del límite inferior del 1.166.000 y me dice que le aplique el 34% al excedente, ¿no?, del ingreso gravable disminuido del límite inferior. Y esto nos da como resultado una cantidad de 89.216. Si se fijan, resto el límite inferior, multiplico por el porcentaje y termino, sencillo, 3 operaciones aritméticas para determinar el impuesto sobre la renta en base a la mecánica de la tarifa, termino sumándole la cuota fija que se encuentra también dentro de la misma fila, dentro del mismo renglón del límite inferior, de la misma tasa, y le sumo una cuota fija a esta cantidad, y la suma me da que en estricta teoría una persona accionista que recibió 1.000.000 de pesos, que tuvo que acumular el dividendo, el 1.000.000 de pesos, por el factor de actualización, aplicando la tarifa anual, me da como resultado un impuesto sobre la renta anual de ese accionista de 393.420 pesos. Pero la buena noticia es que, como recordaremos, tiene derecho, este accionista, a acreditar a nivel anual la cantidad de 428.600 pesos contra el impuesto sobre la renta anual
simplemente me da como resultado un impuesto sobre la renta de cero. No me queda a favor, en este caso, en donde el impuesto sobre la renta acreditable es mayor que el impuesto sobre la renta anual. Cabe mencionar que esto no me genera un saldo a favor, porque no estamos hablando de un pago, es simplemente que gracias a este efecto del acreditamiento, pues nos lleva al resultado que este accionista no tuvo que pagar una cantidad adicional en su declaración anual. ¿Por qué? Bajo lo que habíamos comentado. El régimen fiscal de dividendos está hecho en estricta teoría para que el impuesto que se tiene o se deba de pagar debe de ser realizado única y exclusivamente por la persona moral, ¿verdad? Entonces, un impuesto que ya pagó la sociedad emisora de las acciones, la sociedad que decretó el dividendo a estos accionistas, ¿no? Obviamente, súmele, además del impuesto pagado por la sociedad, pues la retención del 10% que ya hemos platicado, un 10% sobre el monto del dividendo. Cabe mencionar que aquí la retención es sin piramidar, aquí sí va sobre el dividendo recibido a cada uno de los accionistas, personas físicas, sujetos de la retención. Pues evidentemente este impuesto pues sí es una carga adicional que desafortunadamente no es ni siquiera acreditable. Es decir, ese ni siquiera lo tenemos, las personas físicas no tienen ni siquiera derecho a acreditarlo, porque como lo mencioné al principio de este video, esta retención se considera como un pago definitivo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esta reforma recientemente no tiene más que unos años respecto a la retención, 6 años, si mal no recuerdo, pues la verdad es que sí hace dudar o hace pensar que en ciertos casos, pues sacar utilidades dentro de las sociedades bajo el concepto dividendos, pues sí puede llegar a ser muy costoso, porque de entrada, pues repito, la empresa ya pagó el 30% sobre sus utilidades fiscales, pero adicionalmente tendríamos una retención hecha a las personas físicas, socias o accionistas, y no es acreditable. Con esto cerramos. Mi consejo es evaluar o analizar otras alternativas fiscales para remunerar a los socios, dado que con esta retención pues ya no se hace tan atractivo el hecho de pagar dividendos a los accionistas. Se hace una carga impositiva un poco costosa. Y pues les recuerdo nuevamente, síganos en el ABC de los impuestos. Volvemos. Estamos aquí de vuelta. Ok, Roger, no sé si tengas algún comentario sobre este tema de los dividendos. No, maestro, la verdad que no. De hecho, tenía yo la duda de lo del 30%, ¿no? Porque uno dice, no, es que ya la empresa ya paga en base a todas las utilidades, ya paga pues el impuesto. Y ahorita con este video, la verdad que se me aclaró la duda. Sí, bueno, es que son dos cosas diferentes. La empresa paga el 30%, ella como empresa, pero si reparte utilidades, haz de cuenta que eso representa un ingreso para la persona física y por eso le tiene que hacer ahí un cálculo y una retención, ¿verdad? Sí. A nombre de la persona física. Sí, maestra, fíjate, bueno, yo ya realicé el proyecto integrador. Ajá. Hoy lo estuve haciendo todo el día. Ya ve que le dije que voy a viajar. Sí. Entonces, hoy, precisamente yo ahorita ya tengo toda la información para grabarlo. Ya lo hice, ya desde ayer empecé a hacerlo. Y ahora sí que leí todo el día ese y a otro que tenía. Para, ¿cómo se llama? Para adelantar. Ajá, sí. Muy bien. ¿Y tienes alguna duda en cuanto al proyecto integrador? No, la verdad es que lo vi sencillo, la verdad. Ok, sí, realmente está sencillo. Entonces, trata ya de concretarlo para que ya lo envíes. O sea, no te tienes que esperar a que sea el domingo. Lo puedes enviar ya desde antes y ya yo lo reviso, ¿verdad? En estos días para darte ahí la retroalimentación y la calificación y pues puedas cumplir con esta actividad. Maestra, le quería preguntar algo. Sí. ¿Tienen que hacer a fuerzas 3 minutos nada más que hay que hacerse en lo del video? Bueno, pues aquí nos dice que debería de ser entre 2 y 3 minutos. ¿Porque a ti consideras que te va a salir más tiempo? Es que, fíjese que yo ya he hecho los videos así como son un poquito bastantes preguntas y cuando uno explica,
y si te llevas como 5 más o menos. Un poquito más, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, sí. no hay ningún problema, o sea, no se va a penalizar por decir si te pasas un poco. Le ponen ahí un criterio porque, si no, imagínate, o sea, puede haber alumnos que hagan un video de 15 minutos, lo cual es Sí. mucho, ¿verdad? Sí, sí, O sí. hay alumnos que hacen videos de 30 segundos, que pues tampoco, o sea, tampoco es tan poquito. Por eso toman un estándar de decir, bueno, 2, 3 minutos en promedio. Pero si te pasas un poquito más y consideras tú que es para dar un poco más de explicación, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Maestra, ya como, fíjate que le quería comentar lo siguiente. Sí. La verdad es que a mí me quedó muy claro pues todo lo del curso de la materia. Ok. Nada más me quedó como una inquietud de algo. Ya Sí, ves dígame. que acerca de le preguntaba yo en una ocasión acerca de las tablas, ¿no? Sí. Sí, hay una tabla de ISR anual específica para todo, ¿no? O sea, para el Sí. cálculo anual. Sí, pues hay una tabla anual de persona física en general, vamos a decirlo, La ¿verdad? del 152, ¿verdad? Sí, Ok, es correcto. sí, porque ahí es donde entra, ahora sí que, bueno, ya se me aclaró esa duda, lo de la tabla, ¿no? Y referente, igual le quería preguntar a fíjese que en el tema de enajenación de bienes, Sí. como hubo una clase donde me llamó un poquito la atención, de que decía de que, por ejemplo, que había, como le diré, como un pequeño cálculo que hacían de un pago provisional de una enajenación de bienes. Hay que hacer un pago provisional en el caso de enajenación de bienes cuando Pues hay que hacer. no es tanto, es que haz de cuenta que esos pagos son por evento, o sea, no es que sea provisional, sino es, por decir, si ahora en el mes de junio haces tú esa actividad de vender una propiedad, bueno, pues en ese mes va a aplicar hacer el pago, ¿verdad? El cálculo y obviamente el pago correspondiente. Y ya no vas a tener que estar haciéndolo cada mes, o sea, porque, pues nada más por decir, hoy vendiste la casa. Hasta que sea el cálculo anual, obviamente acumulas todo, ¿verdad? Y descuentas en este caso el pago provisional que hubieras hecho en el momento en el que hiciste la venta de la casa. Ok, ya. Pues hay ciertas actividades que sí requieren de un pago provisional, vamos a decir, constante. Por ejemplo, arrendamiento, servicios empresariales y profesionales, ¿sí me explico? Sí. Pero hay otros que son solo por evento, es decir, cuando suceda. Ok, ya. Sí, correcto, pues. Ok. Ya no me queda la verdad ninguna duda. Ahorita voy a grabar los videos porque le digo, me voy mañana a las 4 de la mañana. Dale, muy temprano. Sí. No, pues entonces sí necesitas de una vez hacerlo, sí, para ya que quede ya cumplido esa situación. Sí, como voy a Villa, no me quiero llevar la compu, no me la vayan Pues a robar. sí, más vale, mejor, Sí. o que algún descuido se te olvide o algo, y más vale, No, sí. ahora sí. Sí, bueno, pues. Está muy bien. Sí, pues Roger, no hombre, pues sí. muchísimas gracias por tu asistencia a cada una de estas clases, esperando y pues lo estudiado tanto en las clases de la plataforma como en las que yo te impartí, pues te hayan ayudado en específicamente pues tener un mejor conocimiento sobre este tema de impuestos personas físicas. Sí, maestro, pues agradecerle, ¿no? Sobre todo por haberme brindado la oportunidad de cambiar, de poderme, pues darme la oportunidad de estar en otro horario, y sobre todo igual agradecerle por contestarme todas las dudas. La verdad que le doy muchas gracias, porque no, nada que agradecer, pues ese es nuestro trabajo. Y tratamos, obviamente, te digo, pues todos los días nosotros estamos entrando a la plataforma y en mi caso yo pues trato de contestarte todas las dudas. Y bueno, pues ya nada más por último te digo, y ahora que envíes el proyecto integrador, ya yo lo valido, lo reviso y pues lo califico y te doy la retroalimentación. Sí, le digo, agradecerle porque me sentí muy cómodo en las 4 clases que me dio. La verdad es que el material que nos impartió fue muy práctico. En lo personal es algo que pues extrañaba, ¿no? De estudiar presencial.
Sí. extrañaba de estudiar presencial, me quedé con las ganas de haber podido estudiar presencial, pero a veces por circunstancias, pues el destino no se puede, ¿no? Sí. No es por lo de la pandemia, por otra cosa, pero pues sí, es algo que se extrañaba, ¿verdad? De volver a tomar cosas de nuevo como práctica, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que muchas gracias por todo el contenido que nos daban las materias y todo. La verdad que es algo que se agradece mucho. Gracias. Sí, no te apures, nada que agradecer, al contrario, estamos para servirles. Y bueno, pues como quiera, voy al día de mañana cargar esta grabación. Cualquier duda o algo que surgiera en estos días, pues sabes que estoy disponible hasta el domingo, ¿verdad? Sí. Le quería comentar, ya ve que le mandé un mensaje acerca de lo de la descarga. Es que, o sea, no es descarga como tal. Ya ve que cuando los docentes suben la grabación a Microsoft Teams, sí, ahí te aparecen como 3 puntitos y le das clic y uno dice descargar, ¿no? Pero nada más el audio. Entonces, yo normalmente acostumbro a descargar las grabaciones para volverlas a ver y repasar y apuntar. Pero, entonces ahorita entro a la clase a la 3 y a la 2 y no pude darle para descargar. O sea, no me lo permite. Le doy en los 3 puntitos, pero no me aparece la palabra descargar. Creo que ahí se habilita. Bueno, te respondí que lo iba a checar porque sí, pues a nosotros lo que nos piden es compartir la liga de la grabación, ¿verdad? sí. A esa si le das, sí, o sea, sí se reproduce la clase. Ándale. Cuando uno le da clic a la liga se mete y ya ahí te aparece el tic, ¿no? Y arriba es donde le digo que aparecen los 3 puntitos. Le da clic y ahí dice descargar. Pero no has podido ver las clases. Sí. O sea, sí ves las clases, pero no las has podido descargar. No, la sesión 1, esa sí me la permite descargar, de hecho ya la descargué. Pero las otras 2 no. Porque le doy clic en los 3 puntitos y ya no me aparece la palabra descargar. En la 1 sí me aparece. Le comentaba, pues. Bueno, déjame validar ahí que si se puede hacer y que está faltando. Sí, bueno, maestro. Muy bien. Bueno, ok, Roger, pues muchísimas gracias, sería todo y que tengas un muy buen viaje. Gracias, maestra, igualmente. Bonito viaje y buen fin de semana. Saludos. Gracias, bye. Gracias, maestra. Bonito día.